qué consiste el trabajo? Aquí está el grupo de investigación que está integrado por 36 personas. Nosotros somos 3 de los que hemos participado en esto y en otras actividades, pero bueno, esto simplemente para que se sepa, es lo de menos en un momento dado. ¿Cuáles son los antecedentes de lo que vamos a presentar aquí? Los antecedentes son este trabajo que nos encargó la Ciudad Autónoma de Ceuta en su momento, yo creo que con gran acierto, porque no es desconocido para nadie. Cualquiera que se pase por las calles de Ceuta ve y observa que el turismo fundamental que hay en esta ciudad ahora mismo procede de Marruecos. Y eso se debe a 2 causas. Fundamentalmente se debe a que el crecimiento económico en Marruecos lleva un crecimiento sostenido desde hace ya más de 10 años. Eso ha generado unas clases medias importantes, una elevación del nivel de vida, y hay gente que quiere venir aquí a comprar, a estar en los hoteles, a disfrutar. Y entonces pensábamos nosotros que era importante conocer cuáles eran los intereses de estas personas, de estos ciudadanos que venían a la ciudad, ¿no? La ciudad también lo pensó y nos encargó ese trabajo de investigación en su momento. Nosotros ese trabajo lo presentamos, pero claro, el trabajo que hicimos era un trabajo predictivo. Como todos los modelos predictivos, estadísticamente hablando, siempre tienen un margen de error, y lo fundamental de cualquier modelo predictivo es ver que se confirma a lo largo del tiempo. Si no, no tiene sentido, ¿no? Si no, luego nos dicen que los economistas no acertamos nunca, ¿no? Bueno, entonces, la idea nuestra era hacer una segunda, dijéramos, trabajo de encuestas a la misma población, con objeto de ver si lo que en su momento las personas que fueron encuestadas dijeron, ahora se mantiene en el tiempo. Hemos diseñado una serie de oleadas de encuestas diferentes en días, estaciones y situaciones, pues para que sea lo más amplia posible la representación. La primera oleada de encuestas, que se ha hecho gracias a la colaboración de 2 becarias de la facultad que están aquí presentes, muchas gracias, Umaima y Anisa, si no me equivoco en el nombre. Ellas han colaborado con nosotros en la encuesta. Ellas, aparte de ser unas magníficas estudiantes, pues resulta que dominan el francés, dominan el árabe, dominan el castellano, y yo me parece que también hasta el inglés. Por lo tanto, Verdi con Asa son las personas adecuadas para poder entrevistar a cualquier persona que venga en cualquier idioma. Bien, ellas han hecho la primera oleada de encuestas, van a ser las siguientes también. Las siguientes procuraremos que sean en Semana Santa, en Ramadán, en algunas fechas significativas donde hay más afluencia. Conocer la situación. Bueno, ese era el antecedente. Lo que nosotros pretendíamos entonces era esto: investigar y descubrir las preferencias de estos turistas que acuden a la Ciudad Autónoma de Ceuta, y lo que ahora en esta nueva encuesta, pero la misma que antes, pretendemos reafirmar, si se puede reafirmar, lo que nosotros decíamos que podía pasar y iba a pasar. Entonces se hace este estudio, se va a detectar los cambios que se hayan podido producir y ya los vamos a presentar, y de esta forma vamos a tener actualizada permanentemente nuestra situación. Nosotros ahora nos vamos a repartir la presentación, como buenos compañeros, en 3 partes. La primera parte va a ser un poco un análisis de la situación general del turismo a nivel internacional y nacional, que corre a cargo del catedrático Alberto Aragón. A continuación, pues hablará el Eulogio Cordón para hacer de la parte de la encuesta. Hay una parte descriptiva para ver personas de dónde vienen, cuáles son sus intereses, y luego la última parte, que es el análisis más estadístico, un análisis, ya explicaré cuál es la técnica concreta, pues esa me encargo yo de hacerla, y un poco la situación del turismo en Ceuta. Por lo tanto, ahora paso la palabra al compañero Alberto. Buenas tardes. En primer lugar, agradecer a los organizadores, al Instituto de Estudios Ceutíes, por acoger el foro y también por pensar en nosotros para poder acompañar en esta tarde. Agradecer a todos los presentes la presencia, por supuesto en especial pues, al consejero, al decano, por estar aquí. Y bueno, mi participación en esta tarde va a ser una participación dedicada a enmarcar el interés o no interés de los temas turísticos, delimitar por qué son interesantes, y en segundo lugar también presentarle algunas tendencias últimas que quizás puedan ser de interés para poder comprender mejor el potencial que Ceuta pudiera tener en el campo del turismo como motor de desarrollo. Mis compañeros en la mesa luego desarrollarán un poco estas ideas con algunos planteamientos más concretos relacionados con los datos que estamos analizando al respecto. En ese sentido, en primer lugar me gustaría
referirme mínimamente a la evolución de la industria turística en el mundo en los últimos años. Y creo que aquí es importante hacer una parada, porque muchas veces podemos pensar en el turismo como un sector, digamos, amable, como un sector económico amable, no tiene chimenea, pero podemos dudar sobre su potencial real de cara a un desarrollo económico como motor de una determinada región. Y creo que hay alguna idea que es importante poner encima de la mesa para ser conscientes de qué estamos hablando. En ese sentido, me gustaría referirme brevemente a 3 ideas. Primera idea, la industria turística es una industria que ha crecido de una forma espectacular, no en el último año, no en los últimos pocos años, sino en las últimas décadas ya. Tiene además una característica importante, y es que ha resistido a cualquier crisis económica que a lo largo de estos años hemos podido tener y que han afectado y de forma muy profunda a la economía en general y a la mayor parte de los sectores económicos. Y sin embargo, la industria turística se ha mantenido en España especialmente floreciente por una serie de características sociopolíticas de nuestros competidores. Las crisis en algunos de nuestros competidores, crisis políticas o incluso guerras, han beneficiado que España se haya convertido en un motor de atracción turística aún más fuerte de lo que ya era. Pero es que, aún así, desde un punto de vista global y general, el mercado turístico ha crecido en el mundo, pues ya digo, de una forma espectacular. Por dar solo un dato, en el pasado año, en el año 2017, tenemos ya cifras a nivel mundial. Las últimas cifras que tenemos a nivel mundial se refieren al primer semestre del 2017. Se hace una estimación de un 8% de incremento en el número de turistas en el mundo, suponiendo un récord de toda la serie histórica de los últimos 15 años, pero además una tendencia de crecimiento continuado en el mundo, me refiero ahora, desde hace 9 años. Por tanto, el turismo está creciendo de una forma muy sostenida, está creciendo de una forma espectacular y muy por encima de cualquier otro sector económico. ¿Por qué? Bueno, probablemente un motivo fundamental es que el turismo se ha convertido en una forma de necesidad primaria para la clase media, por supuesto también la clase media alta y alta de la sociedad. No podemos concebir un año de nuestra vida sin, a lo largo de ese año, haber disfrutado de alguna forma de vacación turística, y esto se ha convertido en algo normal. Pero no solo esa forma de vacación turística se concentra, como pudo ser en el pasado, en un momento determinado del tiempo, y bueno, pues en verano voy a ir, sino que a lo largo del año, pues como consecuencia de una mejora en las comunicaciones, vemos que es muy frecuente pues desplazamientos en puentes, navidades, Semana Santa, fines de semana, etc. Esto se ha consolidado en todo el mundo, y conforme muchos países han ido desarrollándose económicamente y ha habido un volumen de población que ha llegado a esa situación, digamos, de clase económica media con posibilidades de hacer ese gasto, el volumen turístico va creciendo, porque los que ya había siguen consumiendo más turismo y por otros muchos que se incorporan a hacer turismo. Por tanto, este es un primer factor a tener en cuenta. Segundo factor también importante es que, a pesar de este crecimiento tan sostenido, las perspectivas de cara a futuro siguen siendo de crecimiento, y son de crecimiento incluso también por encima de la mayor parte de los sectores económicos. Por tanto, cuando uno pudiera pensar, bueno, pues quizá esto llegará un momento en que se pare, es posible que ese momento llegue, pero por ahora no hay ningún experto que esté pronosticando que eso va a ocurrir en el corto o en el medio plazo. Los pronósticos siguen siendo de crecimiento económico a nivel mundial. Siempre puede haber zonas de mayor desarrollo, de menor desarrollo, de cierto estancamiento, pero como conjunto se espera que el turismo siga creciendo. ¿Y en qué lugares está creciendo más el turismo? Bueno, pues esto puede ir cambiando a lo largo del tiempo, pero me ha resultado especialmente interesante y creo que merece la pena comentarlo en este foro, cuáles han sido
las principales regiones por crecimiento turístico en el año 2017 y nos encontramos que la región de mayor crecimiento turístico en el año 2017 ha sido precisamente África, con un crecimiento de un 10% en turismo, especialmente debido a un crecimiento del turismo en la zona del norte de África, según los datos de la Organización Mundial del Turismo, y en segundo lugar Europa. Por tanto, digamos que desde el punto de vista de Ceuta, y considerando la ubicación geográfica de Ceuta, digamos que Ceuta se encuentra en medio de las dos zonas geográficas de mayor crecimiento turístico en el último año 2017. Bien, dentro de este planteamiento general del turismo ocurre que se suele hacer distinción entre distintas formas de turismo. No es lo mismo un turismo de sol y playa, que un turismo de nieve, que un turismo de congresos, que un turismo de naturaleza, y muchas distintas formas de turismo. Y considerando el volumen que el turismo tiene, normalmente se suele hacer esta distinción por grupos, por segmentos, de cara a poder hacer un análisis un poquito más de detalle y más preciso. En los últimos años, una de las formas de turismo que más ha crecido y que más se ha consolidado ha sido precisamente el turismo de ciudades. Digamos que el modelo turístico que probablemente más se pueda asemejar al turismo que se pudiera desarrollar de una forma más profunda en la ciudad autónoma de Ceuta. Con respecto a este turismo de ciudades, me gustaría también plantear tres ideas. En primer lugar, primera idea con respecto al turismo de ciudades es que de todos estos segmentos que yo he comentado, algunos de ellos muy tradicionales y muy asentados, el turismo de ciudades es el que ha tenido el crecimiento más espectacular en las últimas décadas. No es el más reciente, el turismo de ciudades, digamos que es relativamente reciente en el tiempo, no se concebía... Hace décadas no se concebía que para irse de vacaciones uno iba a ir a una ciudad, a visitar la ciudad, se compensaba más, pues históricamente en zonas de costa fresca, por ejemplo en el norte de España o en el sur del Reino Unido, que eran zonas históricas de turismo a principios del siglo XX. Luego aquello cambió, se pensó, bueno, una cosa más de moda, pues más sol, temas de bronceado, etcétera, también con la afluencia de turistas desde el norte de Europa, de zonas menos cálidas, se pasó a un turismo de sol y playa pues muy típico de la costa mediterránea. En este intervalo se fueron desarrollando también otras formas de turismo, como por ejemplo el turismo de nieve o el turismo de congresos, y ha sido a finales del siglo XX cuando se empieza a desarrollar esta modalidad de turismo de ciudad, de gente que se desplaza pues para pasar unos días en una ciudad distinta a la suya, visitar esa ciudad, disfrutar de lo que la ciudad pueda ofrecerle desde un punto de vista gastronómico, social, cultural, etc. Bien, pues como digo, esta forma de turismo, y por ser más preciso, ha crecido en los últimos 5 años un 50%, siendo con diferencia la modalidad de turismo que más ha crecido en ese periodo. Además, sus perspectivas de crecimiento son también unas perspectivas de crecimiento sostenido. Y aquí el motivo es doble. Por una parte, es fácil acceder a ciudades, digamos que las posibilidades de, por medios de comunicación, desplazarse actualmente son muy favorables a que uno pueda llegar casi a cualquier ciudad, pues por ejemplo en el marco nuestro, en el marco europeo, las aerolíneas de bajo coste, EasyJet, Ryanair, los ferrocarriles de alta velocidad, los barcos cada vez más rápidos, más cómodos en general, son también factores que facilitan ese turismo de ciudad. Y en segundo lugar, y también es importante, porque las ciudades están apostando mucho por dinamizar esa forma de turismo. Y en tercer lugar, me gustaría referirme a bueno, qué estamos viendo en cuanto a regiones o puntos concretos de turismo de ciudad, ¿no? Y con respecto a esto, hay dos puntos que me gustaría tocar, y con esto voy terminando para dar paso a mis compañeros. En primer lugar es
cuáles son en los destinos exitosos desde un punto de vista de turismo de ciudad, cuáles son los puntos que se han delimitado como puntos claves para el desarrollo del turismo de ciudad, para un desarrollo exitoso de turismo de ciudad. Y en segundo lugar, me gustaría comentar brevemente algunos ejemplos a título de ilustración con alguna fotografía ilustrativa de cosas que están haciendo. En lo que se refiere al primer aspecto, ¿cuáles son los aspectos claves que se han recomendado como factores importantes para el éxito del turismo de ciudad? En esto, la Organización de Naciones Unidas para el Turismo, la OMT, ha establecido un decálogo de 10 aspectos como los 10 aspectos claves después de un estudio que se ha hecho con más de 20 destinos turísticos considerados destinos turísticos de ciudad, y ha llegado a una serie de conclusiones. En esas conclusiones hay aspectos pues relativamente obvios y otros aspectos pues quizás menos obvios o menos comunes. Me gustaría hacer un listado de los 10, quizás sería excesivo y un poco tedioso, pero me gustaría al menos destacar 3 que creo que dentro de esa lista me parecen especialmente interesantes y quizás especialmente oportunos para el marco geográfico de Ceuta. El primero se refiere a un aspecto de planificación. No ha habido turismo exitoso en ciudad que se haya desarrollado de una forma espontánea, casual. No existe aquí ese factor de, pues, qué suerte, mira, hemos empezado a recibir turistas y no han venido muy bien. Esto no ha ocurrido en ningún caso. Por supuesto que aparecen turistas en cualquier sitio de forma insospechada, pero como modelo de desarrollo requiere un marco de referencia, una planificación, un conjunto de factores, una visión de hacia dónde se quiere ir en ese sentido, una colaboración entre distintos agentes, un plan de inversiones muy importante y a partir de ahí ponerse en marcha. Segundo factor que me parece especialmente atractivo para destacar. La mayoría de estos destinos turísticos de ciudad han apostado por el desarrollo de ciertos productos turísticos de referencia. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues quiere decir que si bien pues prácticamente cualquier ciudad del mundo pues tiene algún aspecto que puede ser interesante y especialmente en el ámbito de la Unión Europea, pues muy común que todas las ciudades, como el mismo caso de Ceuta, pues tienen algo patrimonialmente valioso o muy valioso. Con frecuencia ocurre que ese factor valioso o muy valioso no es suficiente. No es suficiente no porque no sea valioso, sino porque el turista actual va buscando algo que no necesariamente implica ese factor valioso, sino que implica una serie de componentes, una serie de experiencias más relacionadas con el ocio, con el entretenimiento, con la diversión, con un cierto carácter cultural, pero una cultura accesible. Y por tanto, por ejemplo, los modelos tradicionales de visita a lugares arquitectónicamente muy atractivos, tipo catedrales, en la actualidad no suelen ser especialmente atractivos para los turistas del siglo XXI. Museos como el Museo del Prado ya no se hacen en la actualidad en el mundo, de tal manera que, por supuesto, los grandes museos del mundo siguen teniendo importancia, siguen teniendo valor, atraen a muchos turistas, pero las nuevas ciudades turísticas, los nuevos desarrollos turísticos, están apostando por un producto turístico único, diferenciado, que trate de sacarlos de ese anonimato y que se convierta en la excusa para visitar ese destino. Y ahora les pondré algún ejemplo al respecto. Y en tercer lugar, la tecnología. La presencia en redes sociales, la presencia en medios de comunicación, la existencia de tecnología en el punto de destino que permita aprovechar el destino hasta sus últimas consecuencias, la posibilidad de hacer una especie de visita virtual o un recorrido virtual a priori, de tener una planificación, se ha convertido en un lugar común, imprescindible. Yo no diría que marca diferenciación, pero sí que se ha convertido en algo completamente necesario. No hay ningún turista de ciudad que vaya a la ciudad sin haber antes pues, visitado
en unos cuantos hoteles, comparado con sitios de comer, visto los sitios de destino, comprobado los horarios, descargado unas cuantas guías, descargado una app para no sé qué y no sé cuánto, y con ese material se pertrecha para hacer su visita. Y si eso no existe, probablemente pues, puede llegar a ocurrir que no esté tan animado a acabar de culminar la visita. Bien, me consta que en el foro hay un espacio previsto especialmente destinado a hablar de la posibilidad de que los museos se conviertan en una fuente de referencia para el turismo de ciudades y particularmente pues, para el caso de Ceuta. Y en ese sentido, aunque este aspecto que he comentado antes de desarrollo de productos turísticos se podía referir a muchas cosas, he preferido pues, centrarme aquí de cara a poner algún ejemplo. Desde el punto de vista de los ejemplos, tenemos dos ciudades relativamente cercanas en España que se han convertido en una referencia en cómo un museo se puede convertir en un producto turístico de referencia que cambie completamente el planteamiento turístico de la ciudad. Las dos ciudades, como muchos estarán ya sospechando, son, por una parte, Bilbao, que fue una pionera con la apertura del Museo Guggenheim, que cambió completamente la perspectiva de la ciudad de Bilbao, de pasar a ser una ciudad industrial, sosa, no especialmente atractiva para visitar, a ser una ciudad con una excusa para ser visitada. Por supuesto, no ha sido la única iniciativa que ha desarrollado Bilbao para convertirse en actualmente probablemente, pues si no la ciudad más importante como destino turístico en el norte de España, una de las más importantes sin duda. No ha sido, como digo, solo el Museo Guggenheim lo que lo ha convertido en esa referencia. Han hecho un plan integral de ciudad, han acondicionado las rías para que las rías se conviertan en un pulmón de ocio de la ciudad y, por tanto, la ciudad ha cambiado. Pero han puesto dentro de ese proyecto, sin duda, el Museo Guggenheim ha sido punto de referencia. ¿Qué hay en el Museo Guggenheim? Pues esto casi nadie lo tiene especialmente claro, no es algo que a la gente realmente le preocupe mucho, pero es la excusa para visitar Bilbao y a partir de ahí pues pasar unos cuantos días en la zona, comer, dormir, comprar en los comercios de la zona, visitar, disfrutar y volver a su casa. Más recientemente, el caso de Málaga es también una experiencia de éxito espectacular. Realmente creo que hay muy pocas ciudades en Europa que hayan conseguido una transformación tan radical en tan poco tiempo. En la actualidad en Málaga tenemos el Museo Picasso, el Museo Fundación Thyssen, el Museo Ruso, el Museo de la Música, el Museo Pompidou. ¿Qué ha conseguido con esto Málaga? Bueno, Málaga ha conseguido pasar de ser una ciudad que estaba en medio de una zona turística, pero sin mayor beneficio para la ciudad, a convertirse en un auténtico motor de visitas turísticas, a aprovechar todos los turistas que hasta ese momento están esparcidos por ese ámbito costero sin hacer presencia en la ciudad, a conseguir que los que le visitaban desde los cruceros tengan unos buenos motivos para desplazarse por la ciudad y conseguir que mucha gente pues vaya expresamente a Málaga, lo cual era impensable. Sin ir más lejos, la semana pasada tuve un par de familias, amigos, que se desplazaron de Valladolid y me llamaron que vamos a ir por ahí a hacer turismo. Y pensaba que vendrían a Granada. Un granadino siempre piensa que la gente, pues si se va a desplazar de tan lejos es que va a ir a Granada. Yo, no, a Granada ya iremos en otro momento. Vamos a ir a Málaga. ¿Y qué vaya a hacer en Málaga? Uy, si no tenemos días, si es que nos faltan días. Y se desplazaron expresamente de Valladolid para visitar Málaga. Como digo, algo completamente impensable hace pues escasamente 10 años. Esta situación no es estrictamente una situación de Málaga. Me he traído simplemente 2 ejemplos para ilustrarlo con fotografía. Esta ciudad es una ciudad austríaca, Linz. Linz no es una ciudad históricamente especialmente turística. Es una ciudad, en Austria hay ciudades muy turísticas, especialmente pues su capital, bien una capital muy conocida, y ellos pensaron, hombre, estando en un país donde recibimos turistas por distintos motivos, porque van a Viena, porque van a esquiar, etcétera, pues estaría bien que fuéramos capaces también de convertirnos en una referencia. Ellos han hecho una vez más un plan integral, son muchas medidas,
pero en medio de ese plan, en lo que le ha hecho especialmente popular en el turismo centroeuropeo, es este museo que aparece en la fotografía, que se llama el Ars Electromuseum, que es el museo, se conoce como el Museo del Futuro, o el Museo de la Sociedad del Futuro, que creo que es el nombre oficial. Como ven, la característica del edificio, pues un edificio muy moderno, muy llamativo, y el interior de lo que trata es de dar una visión de cómo puede ser el futuro del mundo. Por tanto, desde el punto de vista patrimonial, este museo no tiene patrimonio, que es un rasgo muy común de la mayor parte de los museos modernos. No hay algo que en sí mismo sea valioso allí dentro. No es el Museo del Prado, en donde cada cuadro tiene un valor único, increíble. El conjunto es la experiencia de pasar un rato ilustrativo, un rato interesante, un rato atractivo, pero al mismo tiempo también un rato de ocio, en donde pues, los factores tecnológicos, el tocar, el mirar, el probar, es parte intrínseca de una experiencia así, y en ese sentido pues la experiencia del Parque de las Ciencias, de la que antes hablaba el decano, pues creo que también puede ser interesante y por tanto no me alargaré mucho más. Como esta ciudad, ha habido otras muchas ciudades en Europa que han hecho esa transformación. La han hecho, ha sido exitosa y está funcionando bien. Sin ir más lejos, hace unos meses estuve en Amberes. Amberes es una ciudad belga, desde el punto de vista turístico, una vez más, no especialmente popular. Está entre Brujas y Gante, por tanto, dos destinos turísticos muy potentes, y Amberes pues, era una ciudad tradicionalmente industrial, comercial, y por tanto no especialmente atractiva. Ellos pensaron, bueno, estando aquí, podríamos hacer algo. Hicieron un plan integral. ¿Qué fue lo que a mí más me llamó la atención de lo que allí vi? El Museo del Diamante. Amberes es una ciudad que históricamente pues, se había dedicado al comercio de diamantes. El Museo del Diamante lo que pretende es recrear un poco esa cultura, ese ambiente y demás. ¿Cuántos diamantes había en el Museo del Diamante? Ninguno. Y allí no había ningún diamante. Los diamantes son, por lo menos, diamantes valiosos. Habían cosas que decían, pues este es un diamante. Ah, pues qué bien, pero qué feo, ¿no? Sí, este no vale nada, pero es un diamante en bruto. Este es una recreación de un diamante, esto no sé cuánto. Pero realmente, desde un punto de vista de patrimonio, no había un patrimonio especialmente valioso. Una vez más, era la experiencia de estar en una temática atractiva, en una temática interesante, en una temática muy vinculada a la ciudad y tener esa posibilidad. Y por último, ya con esto acabo, digamos que también muy cercano, pero por el sur, tenemos algunas experiencias interesantes que se están haciendo pues, en Marruecos. Marruecos abrió el año pasado, en 2017, este museo que se considera el museo probablemente más avanzado en la ciudad de Marruecos. Lo abrió el rey con gran presencia de medios de comunicación y es un museo que tiene la peculiaridad de que está en una ciudad que ya sí es una ciudad turística, pero que ellos querían completar con una oferta un poco más complementaria a la tradicional. Y este es el Museo del Agua. El Museo del Agua es un museo, digamos, algo más convencional en cuanto a que tiene una carga importante de información, de formación. Estos museos muy densos, donde uno, pues, si ven aquí en esta sala, uno podría estar aquí leyendo cualquiera de estos carteles, pues podrías pasar ahí todo el día leyendo un par de estos carteles. No suele ser tan habitual que los museos actualmente sean tan densos desde el punto de vista informativo, pero al mismo tiempo tiene algunos elementos que lo hacen ya un museo más moderno, ciertos elementos interactivos, y simplemente, pues, a título de ejemplo, esta sala es una sala espectacular, una sala muy atractiva, con imágenes, con sonido, y que lo deja en un caballo intermedio, ¿no?, entre ese museo de más contenidos tradicional y un museo más moderno con más presencia de tecnología. Sirvan estos ejemplos para destacar simplemente esta idea de que es posible transformar una ciudad que no tiene un historial turístico muy amplio en una ciudad como punto de referencia, que hay una serie de pautas clave que son relativamente conocidas, no quiero decir que sean fáciles, pero sí que son factibles el poder desarrollar, y que hay algunos elementos que pueden ser especialmente importantes, como ese elemento de apostar por
un punto diferenciador que pudiera ser un museo, pudiera ser otra cosa, pero por un punto diferenciador que se convierta en la excusa que todo el mundo conozca sobre esa ciudad para visitar esa ciudad. Dicho lo cual, no sé si me he alargado demasiado, Eulogio, paso la palabra a mi compañero que irá concretando, no, a Aureliano, un poco. Bueno, entonces ahora ya descendemos un poco más en Ceuta. La transparencia que yo presento aquí ya son de estudios actualizadas, de estudios anteriores, y aquí, bueno, pues viene a resaltarse el alto nivel de desempleo que hay en la ciudad ceutí, la distribución por sectores, que fundamentalmente servicios de no mercado, el sector público es el más importante, y esto que era un estudio anterior que se había hecho, aquí se hace una comparación entre las importaciones de productos que se hacen en la ciudad de Ceuta y las exportaciones, según las estimaciones que hicimos nosotros, a Marruecos. Es decir, el porteo que se conoce, que está llamado a desaparecer conforme vaya avanzando el desarrollo económico. Bueno, en el año 2014, que era hasta donde teníamos datos, estaba en torno al 68%. De lo que se importa a Ceuta, el 68% es para Marruecos. Eso, el día que se deje de pasar por aquí, porque ya Marruecos abra definitivamente sus aranceles y lo tenga todo bien desarrollado, pues ese 68% de importaciones dejarán de entrar por Ceuta, con lo cual hay que hacerse cálculos de que es un 68% del total de importaciones que hacemos a la península, lo que se va a Marruecos y que se puede desaparecer en un corto plazo o medio plazo. Bien, eso era para hacerlo. Esta es la evolución que ha habido, creciente de momento, pero si se dan cuenta, aquí en los últimos datos que teníamos ya empezaba a descender, aquí empieza ya a descender, y entonces ya nos dice que quizá la tendencia empiece a cambiar en los próximos años. Aunque ahora mismo está la frontera colapsada, pero eso no quiere decir que no empiece a descender. Bueno, respecto al sector turístico se habían hecho también algunos estudios para ver si Ceuta podía ser una ciudad de sol y playa. Evidentemente no lo puede ser, no hay que hacer ningún estudio estadístico para saberlo, pero nosotros hicimos nuestros modelos y nuestros modelos nos decían que la gente que venía aquí, a pesar de que teníamos unas horas de sol similares a las de la Costa del Sol, no venían por el sol y la playa, venían por otras causas. Por lo tanto, lo que nos daban estos modelos, para no, porque esto en una clase de econometría, pues quizás lo explique de otra forma, pero aquí no hace falta. Lo que dicen estos modelos es que la ciudad ceutí no es una ciudad de turismo tradicional. En ese estudio que se hacía, y eso sirve para introducir lo que después hicimos con lo del turismo marroquí, la conclusión a la que se llegaba era la siguiente. Si se quería mantener la oferta o aumentar la actividad turística en Ceuta, debemos de ofrecer algo diferente a lo que se ofrece en el litoral español. Un poco en la línea que ha hablado el profesor Aragón respecto a ofrecer algo que se distinga de los demás. Me llama la atención, y aquí hago un inciso, me mandaron un documento el otro día, un compañero de aquí del Instituto, José María Campos, concretamente un documento del año 82, de algún alto cargo de la Administración española, donde ya se hablaba de la necesidad de desarrollar el turismo cultural en Ceuta. Estamos hablando del año 82. Es curioso cómo después de tantos años seguimos pensando en lo mismo, ¿no? Bueno, y entonces algunos aspectos que veíamos nosotros en esos estudios como consecuencia de esos análisis era que se necesitaba una mayor especialización del comercio, orientándolo a la alta calidad. Yo siempre a los alumnos en la clase les digo, mira, nosotros no podemos competir con China en hacer pantalones vaqueros porque nos hacen millones de pantalones vaqueros y mucho más baratos que nosotros, pero sí podemos competir en diseño, en calidad. En eso sí podemos competir. Y en el tema turístico igual. Y creación y mejora de plazas hoteleras para así poder disponer de una más amplia y variada oferta orientada tanto al turismo de Marruecos como al turismo procedente de la península. Todas estas cuestiones son las que nosotros ya decíamos en los estudios anteriores, en el máster de turismo, etcétera. Nosotros ahora, con el trabajo que hicimos, lo que hemos hecho, y ahora la segunda parte, que es la que presentamos aquí ahora, es un análisis de marketing sobre las preferencias turísticas. Hemos hecho un análisis, una técnica estadística que lo que buscábamos era que la gente nos indique exactamente qué es lo que prefieren cuando vienen a esta ciudad. Y entonces para eso se han desarrollado una serie de preguntas, una serie de encuestas, y se ha hecho esta técnica, análisis conjunto, que no voy a poner a explicarla aquí, pero que lo que resulta de ella es un modelo predictivo que lo que queríamos era corroborar si ahora mismo con los nuevos datos se sigue produciendo. Por lo tanto, nosotros, una vez que se planteó el problema y se puso en marcha la encuesta, lo que le habíamos preguntado a la gente que venían de Marruecos, a estos ciudadanos, veíamos que las cosas más importantes que le puede
a ellos preocupar y a cualquier ciudadano son estos factores que son el comercio, el alojamiento, el ocio, la calidad de los servicios, la seguridad y los idiomas. Entendíamos que eso, conforme nos habían dicho los expertos y habíamos nosotros analizado también, eran las grandes variables en torno a las cuales teníamos que analizar y hacer el estudio. Y luego dentro de cada variable pues habíamos pensado que había una serie de factores concretos. Por ejemplo, el más claro que se ve sobre los idiomas, pues se le puede preguntar qué prefiere usted, que le hablemos en árabe, en francés, en castellano, en inglés. Luego se van combinando todas estas cuestiones y se le dan una serie de situaciones distintas en las que en algún momento, en alguna situación, se le diga, bueno, le vamos a hablar no le vamos a hablar en árabe, le vamos a hablar en castellano, pero le vamos a ofrecer desayuno halal en el hotel. Ah, pues eso me interesa más que me hable, me da igual que me hablen en castellano. Con ese tipo de encuestas lo que hacemos es ver realmente las preferencias, esos modelos que se desarrollan en marketing. Entonces, con esa encuesta, nosotros hemos hecho, a través de esta encuesta que está aquí, hemos hecho ese primer estudio y esa valoración de la segunda parte. La encuesta se ha desarrollado, en este caso se está desarrollando, se ha empezado ahora en febrero y se piensa que terminará en septiembre. Las primeras conclusiones las va a exponer el profesor Eulogio Bordón. Vale. Digo que buenas tardes. Lo que quiero en primer lugar es agradecer al Instituto de Estudios CEUTIE, a lo que es la Universidad de Granada, en el campus que tenemos aquí en Granada, por la oportunidad que nos brindan de poder hacer, para trabajar algo para lo que es, digamos, la realidad. Hablan muchas veces de que hay un alejamiento, un distanciamiento entre la universidad y lo que es la realidad. Yo me imagino que hay gente que seguirá pensando esto, pero desde el punto de vista de nuestro grupo de investigación, el cual yo dirijo ahora, pero durante muchos años dirigió aquí el profesor Alberto Aragón, nuestra idea es poder colaborar con entidades públicas, con entidades privadas, con empresas, para solucionar problemas que puedan estar surgiendo en la realidad y, por lo tanto, ese es un enfoque muy claro que tenemos. Por mi parte, cuando a mí, mi amigo Aureliano, que lo considero amigo, me invita a venir a Ceuta, lo mismo que a otros muchos compañeros y compañeras que nos invitan, pues nunca decimos que no. Y nos arriesgamos a cruzar el estrecho. Es una experiencia, es una aventura, que también se puede vender, ¿no? Porque es un riesgo, ¿no? Que te encuentres pues un helicóptero que da unos cuantos saltos o un día de excesiva marejada y, en fin, y que goce uno del placer de ver el cielo y el agua a la vez, ¿no? Pero bueno, yo creo que merece la pena, merece la pena, y además merece la pena porque cuando Aureliano me habló de estos proyectos, pues yo creía en ellos. Era un convencido de que Ceuta es una ciudad que puede desarrollarse, y que tiene que cambiar su modelo, que hay alternativas, y con lo que él me ha dicho y lo que yo he visto, pues estoy plenamente convencido. Yo estoy convencido que Ceuta, si no cambia, como dicen, la mejor forma de morir es no cambiar. Si seguimos en el pasado y no hacemos cambio, no pensamos hacia dónde podemos ir, como hablaba el profesor Aragón, pues planificar qué queremos que sea nuestro futuro, pues lo más probable es que al final, pues, si me permitís la expresión, pues que muramos, ¿no? Entonces hay que empezar desde ya a pensar nuevas ideas, nuevos proyectos de desarrollo y ver cómo podemos hacer de Ceuta una ciudad pues que realmente sea lo que se merece, ¿no? Que es una ciudad desarrollada, con no los niveles de desempleo que hay, sino que le dé a su ciudadanía pues lo que merece, ¿no? Empleo estable y riqueza. Bien, en cuanto a lo que es el estudio que nosotros hacemos, como bien ha dicho Aureliano, es una continuación de un proyecto previo, pero es una continuación porque, en primer lugar, los gustos, las preferencias cambian. Nosotros sabemos que la sociedad marroquí es una sociedad que ha cambiado, está evolucionando día a día. En general, todos los países cambiamos, pero la ciudad marroquí, que está muy próxima a la ciudad de Ceuta, está cambiando a plazos agigantados. Se están dando cambios en la estructura social, en la estructura económica, y todo eso, pues lógicamente, supone pues alguna que otra amenaza para una ciudad próxima a este país, como también oportunidades. Digo amenaza porque un desarrollo económico, como bien ha dicho el compañero Aureliano, puede hacer que gran parte de la base económica, o una parte importante de la base económica que tenía Ceuta, que se basaba en estas transacciones fronterizas, pues deje ya de ser una realidad, ¿no? Entonces, eso tendrá mucho que ver con el desarrollo del país vecino, pero también ese desarrollo que se está produciendo, pues va a hacer que surjan nuevos estratos sociales, nuevas clases, con mayores niveles de poder adquisitivo y, por tanto, con una mayor capacidad de poder hacer lo que nos ha comentado Alberto.
pues entender que sus vacaciones, el disfrutar de un periodo vacacional, cuando les venga bien, pues es algo que, en fin, pues que se merece y que por lo tanto quieren hacerlo. Bien, puesto esto en antecedentes, vamos a explicar un poquito cómo hemos planteado este segundo estudio. El segundo estudio lo que intenta básicamente es corroborar pues algunos de los resultados que obtuvimos o ver si hay tendencias de cambio. ¿De acuerdo? Hay una diferencia de 2 años entre lo que es el estudio inicial y el que estamos llevando a cabo, y 2 años da para mucho, da para mucho, para desarrollarse económicamente, para cambiar de perspectiva, y por lo tanto creemos que 2 años es un periodo adecuado para ver si hay algún cambio en alguna de las conclusiones que nosotros llevamos, a las que llegamos en aquel estudio. Este estudio en concreto vamos a seguir la misma, digamos, metodología que seguimos en su momento. Vamos a intentar conseguir un tamaño de muestra suficiente para que obtengamos resultados estadísticamente significativos, partiendo de la población que publica lo que es el Ministerio de Marruecos sobre su población, una especie de INE de la población, que la última que yo he encontrado es la del año 2014, pues la población de Marruecos estaba por encima de los 33,5 millones de personas, y partiendo de esa población objetivo, aunque somos conscientes de que no todos los marroquíes van a querer venir a Ceuta, como es lógico, lo mismo que no todos los españoles van a querer venir aquí, ni todos los marroquíes van a querer viajar a otras ciudades, pues tomando como base esa población, hemos estimado que teniendo en torno a 380 encuestas más o menos, tendríamos resultados pues, que son estadísticamente significativos. Bien, nosotros hemos obtenido hasta ahora una muestra, vamos a decir, piloto, hemos hecho una especie de muestreo piloto. Agradecemos a las 2 alumnas que han colaborado en esta encuestación. No es fácil, es un cuestionario complejo, es un cuestionario largo, y la verdad es que han hecho un muy buen trabajo, y hasta ahora tenemos 45 cuestionarios para intentar ver, bueno, pues si hay alguna diferencia, alguna semejanza, ha habido algún cambio respecto de lo que las conclusiones que obteníamos en el estudio pasado. Y lo primero que quiero advertir es que esto, si me permitís la expresión, hay que tomar los resultados y las comparaciones un poco con pinzas, ¿no? Porque estamos hablando de 45 encuestas. Nuestra idea es llegar por encima de las 300. Cuando tengamos esas sí podremos hablar con una poquita más de rotundidad estadística, pero hay cosas que creemos que son interesantes, que pueden marcar ciertas tendencias, y por lo tanto lo que vamos a hacer es explicarlas aquí, esos pequeños cambios pues, que pueden ser de interés para nosotros. Bien, en primer lugar, hemos detectado, y vuelvo a repetir, tomando con precaución estos resultados, que hay un cambio en cuanto al sexo de las personas que visitan la ciudad. En lo que es esta encuesta, si observamos aquí, vemos que hay un 55,6% de mujeres y un 44,4% de hombres, las personas encuestadas. Esto va a poder compararse con los resultados que obteníamos en la encuesta pasada, donde, si vemos, hay una prácticamente 50% a 50%. Esto se podía interpretar de muchas formas, ¿no? Podríamos interpretar que hace algunos años, a lo mejor las mujeres marroquíes no viajaban solas cuando iban a visitar la ciudad, venían más bien siempre acompañadas de alguien, de masculino, y que ahora pues parece que hay un cambio en la tendencia, ¿no? Puede ser o no puede ser, y yo digo, eso ya se contrastará cuando tengamos ya las encuestas definitivas, pero está claro que el cambio en estos porcentajes pues son bastante interesantes. Algo también importante es lo que es la estructura de edades de las personas que visitan la ciudad de Ceuta. Aquí tenemos lo que es el gráfico de estructura por edades, y si nos fijamos, una amplia mayoría de las personas que han sido entrevistadas tienen menos de 30 años. O sea, estamos hablando de personas jóvenes dentro de lo que se suele clasificar como los millennials, o estarían dentro de un poco de los millennials. Estos millennials entienden el turismo de una forma muy diferente a lo que es los turistas ya de mayor edad, y eso puede implicar pues, cambios importantes en cuanto a la oferta turística que se tiene que hacer desde esta ciudad. Si el 53,3% de las personas que en esta ocasión se han entrevistado son menores de 30 años, fijaos que en la encuesta anterior, y tenemos 500 y pico encuestas, solamente había un 30% de personas con estas edades, de menos de 30. O sea, sí, aquí se ve un cambio o una tendencia que puede ser un cambio en la estructura de edades. No es lo mismo dar el servicio a personas jóvenes que dar servicios turísticos a personas de mayor edad, ¿no? Vuelvo a repetir, esto hay que tomarlo un poco con pinzas, teniendo en cuenta que es un muestreo piloto y por lo tanto no son ni mucho menos concluyentes. Así pues,
tenemos un cambio, estos cambios se ven aquí, que pueden ser importantes. En cuanto a lo que son las ciudades emisoras de turistas, pues no ha cambiado realmente, o sea, siguen siendo Tánger y Tetuán, por los datos que tenemos, los dos principales focos de emisión de turistas. Son ciudades que están relativamente próximas, sabemos que tienen buenas comunicaciones con la ciudad, ¿de acuerdo? Que en un tiempo reducido pues pueden estar aquí si les apetece, pero luego vienen personas de más lejos, bastante más lejos, como puede ser Rabat o Marrakech, ¿no? Que eso sí que hay que hacer ya un viaje un poquito más largo para venir, ¿no? Luego zonas muy próximas, como puede ser Rincón o Castillejos, pues como podéis observar, el número de personas pues es relativamente muy bajo, ¿no? Entonces, esto, cuando tengamos los datos definitivos, veremos si se mantiene más o menos esto o va cambiando lo que es la estructura de las zonas de emisión de posibles turistas. Mi otra cuestión importante es cuál es cuál es el empleo, de qué empleo declaran las personas que nos visitan y cuáles son sus ingresos. La segunda variable es especialmente interesante, ¿no? Los cambios que hay. En cuanto a lo que es los empleos, pues tenemos una gran diversidad, aunque yo destacaría que en lo que son los desempleados no hay un porcentaje demasiado elevado de personas que declaran estar desempleadas. Todos sabemos que a lo mejor el desempleo es un aliciente para hacer lo que es el tránsito de la frontera, ¿no? Y para permitir la expresión buscarse la vida, ¿no? Pero ese porcentaje es bastante bajo, es muy reducido, y estamos hablando, bueno, pues de personas que son empresarios autónomos, empleados de empresas marroquíes, empleados de empresas extranjeras, etcétera, etcétera. Entonces, ese porcentaje de personas es bastante más amplio que lo que es simplemente personas desempleadas que cruzan la frontera o nos visitan, digamos, como un medio para buscarse la vida. Igualmente importante, incluso más, es la estructura de ingresos, lo que es los ingresos que declaran. Porque si observamos el gráfico que hay aquí, se puede ver que lo que es en los ingresos, me has puesto en un sitio y me va a dar algo. ¿Me puedo poner de pie? Claro. Me puedo poner de pie. Si voy a dar voces si hace falta, porque si no, no puedo verlo bien. Digo que en la estructura de ingresos se ve un cambio bastante importante y observamos que hay un alto porcentaje, en torno al 70,5% de las personas que han sido encuestadas declaran que tienen unos ingresos mensuales superiores a 10.000 dirhams. Yo me imagino que sabéis perfectamente, no lo tengo que explicar, que 10.000 dirhams es un salario bastante bueno, en comparación con el salario medio que existe en Marruecos. Yo en los últimos datos que he buscado sobre salario medio, más o menos medio, no el mínimo, sino el medio que hay en Marruecos, está en torno a los 4.300 dirhams, más o menos. Vale, gracias. En torno a 4.300 dirhams. Mientras que aquí estamos hablando superiores a 10.000 dirhams en 70 tanto. ¿De qué estamos hablando? Y esto se reproduce también en la otra encuesta que hicimos, ¿de acuerdo? Entonces, estamos hablando de gente que tiene un cierto poder adquisitivo, que tiene un cierto nivel adquisitivo. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque son personas que se van a permitir, pues, hacer gastos en esta ciudad, que al final es lo que importa, ¿no? No queremos que vengan turistas aquí a pasearse por la calle Real. Me imagino que queremos turistas que se paseen por la calle Real y, evidentemente, pues se queden a pernoctar en los hoteles que hay y que consuman, y que compren y, por lo tanto, trasladen la riqueza a la ciudad. Entonces, yo creo que esta es una variable muy importante que, además, se reproduce en lo que es el estudio que ya hicimos hace 2 años. Ya llegamos a esa conclusión y, de nuevo, se ratifica esa conclusión, vuelvo a repetir, con el cuidado que tenemos que tener por el hecho de que tengamos un estudio piloto. Bien, en cuanto a lo que es las personas que visitan a Ceuta vuelven a repetir su visita, pues fijaos el alto porcentaje de personas que dicen que no es la primera vez que visitan Ceuta. Entonces, casi, en este caso, si no recuerdo mal, de las 45 encuestas, había una sola persona que decía que era la primera vez que venía a Ceuta. Todas las demás son, digamos, han repetido visitas. Pero claro, no solamente es importante saber si han venido más veces a Ceuta, sino también es muy importante saber la periodicidad con la que vienen a Ceuta. No es lo mismo decir, no es mi primera visita, vengo todos los días a Ceuta, que probablemente no estaremos hablando de un turista en sentido estricto, que decir, bueno, pues no es la primera vez que vengo a Ceuta y vengo cada 2 meses. Porque estamos hablando o de viajes de negocio o estamos hablando de otra cosa, ¿no?
Entonces, cuando combinamos esto con la frecuencia de la visita, o sea, usted viene diariamente, al menos una vez a la semana, al menos una vez al mes, varias veces al año, o en temporadas, campañas específicas, fijaos que diariamente solamente un 2,3% declaran que vienen a diario, lo cual es interesante. La mayor parte, si sumamos varias veces al año, al menos una vez al mes o en temporadas específicas, estamos hablando de un 70%, 70% que hay gente que no es que venga todos los días o todas las semanas, sino que viene esporádicamente, viene una vez al mes o viene varias veces al año, que puede ser por motivos muy diversos, por motivos de negocio, por ejemplo, o porque le interesa la ciudad y viene aquí a pasar unos cuantos días. Nos faltan datos para aclarar algunas cosas sobre pernoctaciones y demás, por eso nos los ponemos, y esperamos que en el futuro, cuando terminemos esta encuesta, pues podemos vincular esto con otros datos de interés, ¿de acuerdo? Pero por lo pronto yo creo que también esto es una cuestión bastante interesante. Bien, ¿por qué nos visitan? Yo aquí no vamos a decir nada que no sepáis. Estoy convencido que todo el mundo de los que estáis aquí sabéis básicamente por qué nos van a visitar las personas que vienen se trasladan de Marruecos, ¿no? Entonces aquí hay una serie de opciones que se le plantean a las personas que visitan la ciudad, por el ocio, por la historia y el patrimonio de la ciudad, por comprar cosas que no pueden adquirir fácilmente en Marruecos, por negocios, visitas familiares, amigos y otros. Y yo creo que es bastante claro cuál es la razón, ¿de acuerdo?, por la que en principio se declara que nos visitan, o que visiten esta ciudad, que es para adquirir pues una serie de cosas que no se pueden adquirir fácilmente en Marruecos. En la otra encuesta del año 2015 esto era el 70,20%, ahora el 93,3%. Yo entiendo que esta cifra es lógica con el incremento del poder adquisitivo. O sea, si hay mayor poder adquisitivo, la gente tiene más dinero para gastar y por lo tanto hay más gente que viene aquí a comprar cosas que no pueden comprar en su país de origen, ¿no? Entonces yo creo que este dato, aunque vuelvo a repetir, es un dato que hay que tomar con mucha cautela, puede ser un dato bastante lógico, bastante normal. Pero además, fijaos que hay otro porcentaje que habla de la posibilidad de ocio que brinda la ciudad. Hay una cuestión que a mí me llama la atención, o que nos ha llamado la atención, que es esto que aparece aquí, con la historia y el patrimonio de la ciudad. Este foro tiene que ver con eso, ¿no? El turismo cultural, y esta cuestión está muy relacionada con esto del turismo cultural. Y hay muy poca gente de los que vienen, que declaren que es por la historia y el patrimonio de la ciudad por lo que vienen. Pero solamente estás hablando menos del 7% en cualquiera de los dos encuestas. Pero luego choca con otro dato que vamos a ver después. A pesar que dice que no vienen por el hecho de que Ceuta tenga una historia que merezca la pena conocer o por el patrimonio histórico de la ciudad, vaya a haber luego otra cosa que resulta un poco chocante con lo que acabamos de comentar. Pero bueno, esto no nos descubre nada porque esto lo sabíamos todos, ¿no? Eso era el vox populi que todo el mundo sabe en la calle. Hay una cuestión que sí nos preocupa, y vuelvo a repetir que hay que tomarlo con mucha cautela, o es una señal de aviso para que puedan tomarse medidas. Y es que cuando se hace la encuesta se le preguntan una serie de cuestiones relacionadas con la imagen de Ceuta como destino turístico. Entonces, opiniones acerca de cómo ven la oferta gastronómica de la ciudad, cómo ven lo que es el alojamiento, la oferta comercial, el patrimonio. O sea, hay una serie de cuestiones, ¿recuerdo?, sobre las que se le preguntan, qué opinan sobre esas cuestiones. Y si observamos, en el año 2015, todas estas cuestiones estaban valoradas por encima de la media. Esto es una escala de 1 a 5, y por tanto todas estaban, bueno, el 2,5 sería la media, y están por encima, muy por encima de lo que es la media, y en algunos casos incluso próximo a 5, la máxima valoración posible. Y ahora, tomando la precaución de que esto es simplemente 45 encuestas, ahora fijaos cómo ha caído las valoraciones de algunas de las variables, ¿de acuerdo? Esto, de continuar así, nos debería de preocupar, nos debería de preocupar. ¿Por qué? Porque miren ustedes, si el turista marroquí que nos visita entiende que no hay una buena oferta gastronómica, probablemente no coma aquí. Eso es así de sencillo, ¿no? Si entiende que lo que es el patrimonio no le es interesante, pues probablemente aunque pongamos un museo, pues no vendrá aquí, ¿no?, a ver el museo. Entonces, estas cuestiones, cuando terminemos de hacer la encuesta, veremos a ver cómo quedan,
Pero bueno, un poco nos tiene que poner las luces de alerta para algunos de los planteamientos que hay aquí, algunas de estas cuestiones, pues poder estudiarlas con mayor nivel de detalle. Bien, cuando se hizo la encuesta en el año 2015, fijaos que se preguntaba estas preguntas a hombres y mujeres, porque nos interesaba ver la valoración de estas cuestiones tanto por los hombres como por las mujeres. Y en ese año 2015 las valoraciones eran superiores, si os dais cuenta, a las valoraciones que hay en la encuesta piloto por ahora, y además había diferencias significativas en algunas cuestiones. Por ejemplo, las mujeres en el año 2015 veían o valoraban el Ceuta como una ciudad segura por encima de los hombres, y había una diferencia estadísticamente significativa. O las mujeres entendían que Ceuta era una ciudad moderna por encima de lo que es los hombres, había diferencias significativas. O la oferta comercial se valoraba más por las mujeres que por los hombres, etcétera, etcétera. Sin embargo, si le echamos un vistazo a estos datos de aquí de la encuesta piloto, vamos a ver que en casi todas las ocasiones esto baja, ¿de acuerdo? Bajan las valoraciones, tanto de hombres como mujeres, en algunos casos no, se mantienen prácticamente igual, bajan y además no hay diferencias. ¿Esto cómo se puede interpretar? Con toda la precaución que hay que tomar. Bueno, pues parece que tanto hombres como mujeres están, digamos, pensando de la misma manera. No hay esas diferencias por cuestiones de sexo en valoración de algunas de las cuestiones que planteábamos y que ocurrían aquí en el caso de la encuesta del año 2015. Es más, fijaos que son las mujeres las que más cambian negativamente. De la valoración de las mujeres son las que más bajan su puntuación. ¿Vale? Nos faltan algunos datos para poder cruzar esto con otras variables. No los tenemos todavía, pero cuando los tengamos esperamos poder sacar algunas conclusiones interesantes de estos cambios, si se reproducen, del porqué de estos cambios. Bien, y yo voy a ir terminando ya, y no me gustaría terminar con una conclusión que se puede obtener de algo relacionado con lo que es este foro. Se decía que la principal razón por la que venían los turistas marroquíes de su país a Ceuta a comprar era básicamente por la oferta comercial, por comprar productos que no podían adquirir en Marruecos. Y se valoraba pues, de una forma bastante baja, no venían ni por la cuestión patrimonial ni por la historia, ¿no? Sin embargo, fijaos que cuando se le pregunta que cómo perciben ellos el patrimonio histórico de la ciudad y lo que es la historia, o sea, una cosa es que venga por eso, otra cosa, pero ¿tú qué opinas del patrimonio? ¿Tú eres para el patrimonio? No. Pero ¿qué opinas tú sobre el patrimonio de la ciudad y sobre la historia de la ciudad? Pues eso lo posicionan muy bien. O sea, porque consideran, si os dais cuenta, que el que es una historia, que tiene una historia interesante, que tiene un patrimonio histórico rico, la inmensa mayoría de los segmentos de edad los ponen entre los factores más valorados, como imagen de destino turístico. Es decir, los que tienen entre 30 y 50 años, fijaos que lo primero que valoran de Ceuta, porque o entienden que es una imagen importante de Ceuta, es que su historia es muy interesante, que tiene una historia interesante. O, por ejemplo, en segundo lugar, fijaos, pone el patrimonio histórico, que es muy rico. Aquí aparece en segundo, en cuarto lugar, y aquí en tercero y en segundo. Es decir, si nos vamos a los tres principales factores, los más valorados por estratos de edad, coinciden básicamente. O sea, coinciden primero, segundo, tercero, salvo aquí un cuarto que se cuela, pero básicamente coincide en que son historia, patrimonio histórico y oferta comercial variada. Y dos de estos factores tienen que ver mucho con las condiciones de este foro, ¿no?, sobre estas cuestiones. Es decir, parece ser que la ciudad de Ceuta, desde la percepción de los turistas marroquíes que visitan, tiene cosas interesantes que ofrecer en cuanto a su historia y en cuanto a su patrimonio histórico. Lo que pasa es que hay que ponerlo en valor, hay que saber venderlo. Y ahí es donde hay que hacer una planificación y hay que saber, de alguna manera, pues, hacer un proyecto de ciudad, de un proyecto turístico, que resulte atractivo para esas personas que en el fondo es que lo ven, lo valoran y saben que está ahí. ¿De acuerdo? Bueno, yo con esto ya termino. Y luego, si cuando llegue el momento podemos hablar alguna cuestión, quedo a vuestra disposición. No sé si funciona bien. Sí. Bueno, entonces, esa es la parte descriptiva y ahora nos vamos a meter en el modelo predictivo. Es decir, ya aquí sí es distinto. Es decir,
La parte descriptiva nos hemos basado en las 40 y tantas encuestas que había, y en la parte predictiva no se ha hecho así, sino que técnicamente lo que hay que hacer es incorporar esas encuestas a las 500 y pico que teníamos y ver si el modelo sigue dando igual. Es decir, si el modelo predecía correctamente lo que decía. Y estos son los resultados. Estas son las importancias que se le daba a todos los atributos. La gente que venía a Ceuta fundamentalmente le preocupaban el lenguaje en el que se le hablaba, después las condiciones de acomodación de los hoteles, a continuación era la seguridad, a continuación eran otros servicios, la calidad de los servicios, el ocio y los comercios y el ocio. Esa es la situación con el nuevo modelo, incorporándole los nuevos datos. Perdón, esta es la importancia con el nuevo modelo. Esto era en el anterior y este es en el modelo que prácticamente, si se dan cuenta, siguen siendo los mismos valores. Es decir, incorporando los datos de la nueva encuesta al modelo que habíamos hecho, siguen teniendo la misma importancia, es decir, siguen valorando de la misma forma y en la misma proporción de valor prácticamente lo que habían dicho las otras 500 personas encuestadas. Si nos vamos a ver por cada una de las variables que habíamos estudiado, siguen en el anterior, lo que más valoraba era que se le hablara en francés y a continuación que se le hablara en árabe. En el nuevo estudio, incorporando las nuevas encuestas, siguen valorando el francés y el árabe, de la misma forma. En las condiciones de los alojamientos hoteleros, ellos se les preguntaba por si valoraban que se les diera productos halal, que se le incluyera el desayuno en el precio o que se les dieran servicios de peluquería y belleza. Pues no, lo que más le interesaba era el wifi, como a cualquiera. Y en el nuevo estudio, pues esto sigue siendo lo más importante, pero además la diferencia se amplía. Wifi es lo que más interesa, wifi libre en el hotel, más que le pongan otras cosas. Respecto a la seguridad ciudadana, una cosa que era muy interesante era que ellos lo único que querían era que se les tratara de forma amable, que los policías les trataran de forma amable y no con desprecio. Eso era en el antiguo estudio, y en este estudio, incorporando, pues se vuelve a repetir esa percepción, pero con más rotundidad. En las condiciones de los comercios, lo que más valoraban de forma positiva, y lo otro era todo negativo, era que se abrieran los fines de semana. En el nuevo, incorporando los nuevos datos, pues se sigue valorando lo mismo, que se abra los fines de semana. Y en la utilidad para los tipos de servicios, utilidades para tipos de servicios, la agilidad de la frontera era el caballo de batalla en la anterior encuesta y sigue siendo el caballo de batalla con la incorporación de los nuevos datos. ¿Esto es una evidencia? Pues sí, es una evidencia, lo estamos viendo, pero bueno, los datos hay que corroborarlos estadísticamente, aquí se están corroborando. Utilidades para las actividades de ocio. Lo que más les gustaba en aquel momento era el paseo en barco por el litoral o las actividades de kayak. Ahora, quizás tenga que ver con el cambio de tendencia a las personas que vienen que son menores de 30 años, lo que más les gusta ahora son el tema de las actividades de kayak. Ha cambiado la tendencia en ese sentido, sí. Bueno, y esto sería el modelo final, la utilidad combinada de todos estos factores, lo que más valoran ellos, pues acaba sobre 100 una valoración de 85, que eran esa combinación de factores que nosotros decíamos como los más importantes para las personas que vienen a Marruecos con los nuevos datos. Agilidad, es decir, apertura de los comercios los fines de semana, wifi gratuito, paseo en barco por el litoral, eso era lo antiguo, agilidad en la frontera, amabilidad en el trato policial y que se le hable en francés. Con la nueva incorporación de datos, este viene a ser el modelo, más o menos la misma valoración, y lo único que bueno, sigue siendo la misma valoración, paseo en barco por el litoral, seguido de kayak, pero en las utilidades que se calculan siguen siendo el mismo modelo, con algunos números diferentes. Por lo tanto, las conclusiones a las que se tiene que llegar después de este avance del estudio o el nuevo estudio para corroborar la predicción que se hacía en la anterior, pues son estas. Lo que el modelo indica es que el turista marroquí que nos visita es una persona de costumbres muy similares a las occidentales, contra algunos
en fin, prejuicios que había en esta ciudad sobre estos vecinos, ¿no? Y por lo tanto está alejado del estereotipo prefijado que por error se le achacaba tradicionalmente a nuestros vecinos marroquíes. Se observa también que, como cualquier turista que visita cualquier ciudad del mundo, lo primero que les preocupa es el idioma. Es evidente, pues a ellos también les preocupa el idioma. Seguidamente les interesan las condiciones de los alojamientos, y aquí ha salido así, y seguidamente les interesa la seguridad ciudadana. Una vez que eso está resuelto, que es lo básico, pues entonces ya pasan a las actividades del comercio ceutí, a los servicios extra que se les ofrece, en este caso el wifi, y a las actividades de ocio. Es decir, no solo vienen a comprar, que se ha visto que la tendencia es que la mayoría viene a comprar, pero también vienen a alojarse en nuestros hoteles y a disfrutar de algunas de nuestras actividades de ocio. En los aspectos concretos de cada uno de los factores que se han visto, hay una utilidad positiva en estos. Francés y árabe es lo que más se valora, wifi gratuito y productos halal también. De ahí el acierto en algunos hoteles de haber puesto este servicio. La amabilidad en el trato policial, simplemente porque perciben que es una ciudad segura, una mayor vigilancia en algunos casos, que se abran los comercios el fin de semana, porque la mayoría vienen a comprar, como salían en los datos descriptivos. La agilidad de la frontera sigue siendo lo que más se sigue reclamando, y paseo en barco por el litoral o las actividades de calles siguen siendo bastante bien valoradas por estos ciudadanos, ¿no? Es decir, que de todo esto que aquí sale, lo único que no depende exclusivamente de las autoridades locales y que necesita la ayuda de las autoridades nacionales sería el tema de la agilidad de la frontera. El resto son cuestiones estrictamente locales, que están en nuestras manos seguir potenciándolas y seguir mejorándolas para fidelizar este tipo de visitantes, ¿no? Es decir, quitando el tema de la frontera, el resto está en nuestra mano, más lo que se ha estado hablando de la posibilidad de un museo específico o de algunas otras cuestiones para poder vender la ciudad. Y esto es lo que teníamos que nosotros decir sobre nuestro análisis de la situación del turismo en Ceuta, de presente y de futuro.